La sangre. Eso fue lo primero que vi cuando entré a mi habitación aquella tarde. No era mucha, solo unas pequeñas gotas sobre mi alfombra blanca. Junto a mi cama, un hombre con overol manchado de pintura me miraba con los ojos desorbitados, mientras otro salía apresuradamente por la ventana. Señora Dolores, llegó temprano, balbuceó el que quedaba. En sus manos temblorosas sostenía mi joyero abierto, vacío. Las supuestas manchas de pintura en su ropa eran en realidad salpicaduras carmesí que provenían de una herida en su mano. Son los pintores que contrató su esposo, explicó nerviosos. Pero yo nunca contraté pintores. Y Eduardo, mi marido de 27 años, había muerto hace 3. Permanecí quieta, en silencio. No grité ni corrí. Algo en mi interior se quebró, pero no fue miedo, fue claridad. Como si todas las mentiras de mi vida se desintegraran de golpe frente a mis ojos. Tenía 56 años, y hasta ese momento había vivido en una burbuja de autoengaño. La casa en Coyoacán que tanto amaba, esa casona con paredes de colores intensos y patio central con bugambilias que había heredado de mis padres, de pronto se transformó en lo que realmente era. Un escenario perfectamente montado para el teatro de mi desgracia. El hombre dio un paso hacia mí. Yo retrocedí, golpeando con mi espalda el marco de la puerta. Mi celular estaba en el bolsillo de mi falda, pero no intenté sacarlo. En vez de eso, observé detenidamente su rostro. Quería recordarlo. Necesitaba recordarlo. «No se mueva, señora», dijo, ahora con un tono amenazante que contrastaba con su nerviosismo inicial. «Esto es un malentendido». ¿Malentendido? ¿Qué parte exactamente? ¿Las joyas de mi madre que sostenía en sus manos? ¿La sangre en mi alfombra? ¿O quizás el hecho de que conocía mi nombre pero yo nunca lo había visto antes? En ese instante mi teléfono sonó. El hombre se sobresaltó y yo aproveché ese segundo de distracción para salir corriendo hacia la puerta principal. Mis piernas nunca habían respondido con tanta velocidad. El aire fresco de la tarde mexicana golpeó mi rostro mientras cruzaba el umbral de mi casa. Escuché pasos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí por la calle empedrada gritando ayuda. Una vecina salió a su balcón. Otras personas se detuvieron en la acera. Detrás de mí, el sonido de los pasos desapareció. Cuando finalmente me atreví a mirar hacia atrás, el hombre del overol ya no estaba ahí. Temblando, marqué el número de emergencias. Mi voz sonaba extrañamente calmada mientras explicaba lo sucedido. La operadora me aseguró que una patrulla estaría en minutos. Me senté en la banqueta, frente a mi casa, rodeada de vecinos curiosos que intentaban consolarme. «¿Estás bien, Dolores?», preguntó Carmela, la dueña de la tienda de abarrotes de la esquina. «¿Quieres un vaso con agua?». Asentí mecánicamente, pero mi mente estaba procesando todo a una velocidad vertiginosa. Los supuestos pintores, mi joyero vacío, mi nombre en boca de un desconocido, y sobre todo, la mención de Eduardo, como si estuviera vivo. La policía llegó 20 minutos después. 2 oficiales jóvenes que tomaron mi declaración con expresiones escépticas. Revisaron la casa, pero los hombres obviamente ya no estaban. Tampoco mis joyas. Los agentes encontraron la ventana de mi habitación abierta y marcas de pisadas en el jardín trasero. «Señora Castillo, parece un robo común», dijo uno de ellos mientras cerraba su libreta. «Le recomendamos poner rejas en las ventanas y cambiar las cerraduras». «¿Un robo común? ¿Qué ladrón conoce tu nombre y menciona a tu esposo fallecido?». Quería gritarles, pero me contuve. Algo me decía que debía guardar esa información para mí misma. Por ahora, los policías se marcharon prometiendo pasar por la zona durante la noche. Me quedé sola en la sala de mi casa, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas y proyectando sombras alargadas en el suelo de terracota. El silencio pesaba como una losa. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Miguel, mi hijo mayor. La llamada que había sonado durante el encuentro con el intruso era suya también. «Mamá, ¿estás bien? Te llamé hace rato». Su voz sonaba preocupada. «Sí, estoy bien», mentí. Solo estaba ocupada. No le conté nada, ni sobre los hombres, ni sobre el robo. No sabía por qué, pero un instinto primitivo me aconsejaba mantener todo en secreto, al menos hasta entender qué estaba pasando. Después de colgar, me serví un tequila. Nunca bebía, pero esa noche lo necesitaba. El licor quemó mi garganta mientras las preguntas ardían en mi cabeza. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué mencionaron a Eduardo? ¿Quién los había enviado?
Subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. La alfombra blanca tenía pequeñas manchas rojizas que contrastaban brutalmente con su pureza. Mi joyero, un regalo de mi madre cuando cumplí 15 años, estaba vacío sobre la cama, pero no eran las joyas lo que más me dolía. Era la sensación de que mi vida, la que creía conocer tan bien, acababa de revelarse como una elaborada mentira. Me acosté vestida, con la luz encendida y un cuchillo de cocina en la mesita de noche. No esperaba dormir, pero el cansancio emocional me venció eventualmente. Lo último que pensé antes de sumirme en un sueño intranquilo fue que, por la mañana, todo tendría una explicación lógica. Pero me equivoqué. A las 6 de la madrugada, un golpe fuerte en la puerta principal me despertó sobresaltada. Bajé las escaleras con el corazón latiendo descontroladamente. A través de la mirilla, vi a 2 hombres con uniformes oficiales. La pesadilla apenas comenzaba. Mi nombre es Dolores Castillo Vega. Tengo 56 años, y hasta ayer creía conocer cada detalle de mi vida. Soy, o era, profesora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, viuda hace 3 años, madre de 2 hijos que ya vuelan por su cuenta, y dueña de una hermosa casa colonial en el corazón de Coyoacán, ese barrio bohemio de la Ciudad de México donde Frida y Diego dejaron su huella en cada rincón. Cada mañana, durante los últimos 30 años, he seguido la misma rutina: despertar a las 5:30, preparar café de olla en mi cocina de azulejos Talavera, desayunar fruta y pan dulce en el patio mientras escucho el despertar de los pájaros, y luego conducir mi viejo Volkswagen sedán hasta la universidad. Mis alumnos me llaman la maestra Lolita, con ese cariño reverencial que los mexicanos reservamos para quienes han ganado nuestro respeto. Eduardo, mi esposo, era contador en una empresa de telecomunicaciones. Nos conocimos en la preparatoria y nos casamos jóvenes, quizás demasiado. Tuvimos a Miguel cuando apenas cumplíamos 22 años, y 2 años después llegó Sofía. Construimos una vida tranquila, sin grandes lujos, pero con la estabilidad que tanto valorábamos después de haber crecido en familias donde el dinero siempre faltaba. Eduardo murió de un infarto fulminante a los 53 años. Estaba solo en la oficina, trabajando hasta tarde como de costumbre. Cuando me llamaron del hospital, ya no había nada que hacer. El dolor fue insoportable, pero me mantuve entera por mis hijos. Miguel acababa de casarse y Sofía estaba terminando su residencia médica en Guadalajara. No podía derrumbarme cuando ellos me necesitaban fuerte. La compañía de Eduardo nos dio una indemnización modesta. Con ese dinero y mis ahorros de profesora, logré mantener la casa que heredé de mis padres y continuar con mi vida de siempre. Una vida sencilla, rutinaria, previsible, o eso creía. Los 2 hombres en uniforme que golpeaban mi puerta aquella mañana no eran policías comunes, pertenecían a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Cuando abrí, mostraron sus identificaciones y preguntaron si podían pasar. «Señora Castillo, necesitamos hablar con usted sobre Eduardo Mendoza López», dijo el más alto, un hombre de unos 40 años con ojos penetrantes y bigote espeso. Los invité a pasar a la sala. La luz matinal entraba tímidamente por los vitrales de colores que decoraban la ventana principal, proyectando manchas azules y rojas sobre el piso. «¿Qué sucede con Eduardo?», pregunté, intentando mantener la calma. «Mi esposo falleció hace 3 años». Los 2 hombres intercambiaron miradas. «Señora, tenemos razones para creer que no es así», respondió el otro agente, más joven y con aire nervioso. «Hemos recibido información que sugiere que el señor Mendoza está vivo y posiblemente involucrado en un esquema de fraude financiero». El mundo se detuvo por un instante. Las palabras del agente flotaban en el aire como partículas de polvo, irreales y a la vez dolorosamente tangibles. Mi cuerpo se entumeció y sentí un zumbido en los oídos. «Eso es imposible», logré articular finalmente. Yo identifiqué su cuerpo. Estuve en su funeral. Tengo su certificado de defunción. «Señora Castillo, entendemos que esto debe ser difícil para usted», continuó el agente mayor. «Pero tenemos evidencia reciente. Fotografías, transacciones bancarias, testimonios. Su esposo fue visto hace 2 semanas en Cancún, y la semana pasada realizó una transferencia desde una cuenta en Panamá a nombre de una empresa fantasma. Me mostró una tablet con una imagen borrosa de un hombre en la playa. Podría ser Eduardo, o cualquier hombre de mediana edad con cabello entrecano y complexión media. El parecido era inquietante.
pero no concluyente. Esto debe ser un error, insistí, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en mi interior. Los agentes continuaron explicando. Según ellos, Eduardo había estado desviando fondos de la empresa donde trabajaba durante años, millones de pesos que pasaban por empresas fantasma y terminaban en cuentas offshore. Aparentemente, su muerte había sido el último acto de una elaborada estratagema para desaparecer con el dinero y evadir la justicia. Señora, ¿usted nunca notó comportamientos extraños? ¿Viajes inesperados? ¿Llamadas a altas horas de la noche?, preguntó el agente más joven. Quise decir que no, que Eduardo era un libro abierto, que compartíamos todo. Pero mi mente comenzó a recuperar recuerdos que había enterrado. Las conferencias de fin de semana que se multiplicaron en sus últimos años, las llamadas que atendía en el baño con el grifo abierto, la caja fuerte que instaló en su despacho y cuya combinación nunca compartió conmigo. Necesitamos su colaboración, señora Castillo, continuó el agente. Creemos que su esposo intentará contactarla, si no lo ha hecho ya. O quizás envíe a alguien en su nombre. Los pintores. La mención de Eduardo como si estuviera vivo. Todo comenzaba a cobrar un sentido terrible. Ayer encontré a 2 hombres en mi casa, confesé con voz temblorosa. Dijeron que eran pintores contratados por mi esposo. Uno de ellos tenía mi joyero. Los agentes se enderezaron en sus asientos, súbitamente más interesados. ¿Por qué no lo mencionó inmediatamente?, preguntó el agente mayor con tono severo. Porque hasta hace 5 minutos creía que mi esposo estaba muerto, respondí, sintiendo cómo la indignación superaba momentáneamente la confusión. Les conté todo sobre el encuentro del día anterior. Los escuché hacer llamadas, coordinar con otros agentes. Mencionaron vigilancia, micrófonos, un operativo. Hablaban sobre mí y mi casa como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Necesitaremos que firme una autorización para intervenir su teléfono y monitorear su correo electrónico, dijo el agente, extendiéndome un documento oficial. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. No solo estaba descubriendo que quizás mi esposo había fingido su muerte, sino que ahora mi vida privada sería escrutada por completos desconocidos. ¿Y si me niego?, pregunté. Podríamos obtener una orden judicial, pero tomaría tiempo. Tiempo en el que usted estaría en riesgo. Esos hombres podrían volver, señora Castillo, firmé. No tenía opción, o al menos eso creía entonces. Los agentes se marcharon 2 horas después, dejando instrucciones estrictas. No debía comentar con nadie sobre la investigación, ni siquiera con mis hijos. Debía mantener mis rutinas normales para no levantar sospechas. Y, sobre todo, debía informarles inmediatamente si recibía cualquier contacto inusual. Me quedé sola en esa casa que de repente parecía pertenecer a otra persona. Las fotografías de Eduardo en las paredes me observaban con ojos que ahora percibía calculadores, burlones, 30 años de matrimonio, de compartir cama y mesa, de criar hijos juntos, y ahora descubría que quizás nunca lo conocí realmente. Recordé la primera vez que Eduardo me llevó a cenar a un restaurante caro en Polanco, poco después de que empezara a trabajar en la empresa. Las cosas van a mejorar para nosotros, Lolita, me había dicho con una sonrisa enigmática. Confía en mí. Y yo confié, ciegamente, como siempre lo había hecho. Llamé a la universidad para avisar que no podría dar clases esa semana. Una emergencia familiar, expliqué vagamente. Luego me senté en mi mecedora en el patio, observando las bugambilias que Eduardo y yo plantamos cuando nos mudamos aquí, después de que mis padres fallecieron. Cada rincón de esta casa guardaba recuerdos que ahora se teñían de duda. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Señora Dolores?», preguntó una voz que no reconocí. «¿Quién habla?», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Un amigo», dijo la voz. «Escuche con atención. No confíe en quienes la visitaron esta mañana. No son quienes dicen ser». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Y así, en menos de 24 horas, mi mundo ordenado, mi vida de profesora viuda, mi rutina de 30 años, todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Ya no sabía qué era verdad y qué mentira. Ya no sabía en quién confiar. Lo único que tenía claro era que, a mis 56 años, estaba a punto de descubrir que toda mi vida adulta podría haber sido construida sobre una elaborada ficción.
Pasaron 3 días de incertidumbre y paranoia. Los agentes instalaron dispositivos de vigilancia en mi casa y me dieron un teléfono nuevo, seguro, según ellos, para mantener comunicación. Me pidieron que actuara con normalidad, así que volví a mis clases en la universidad, aunque mi mente estaba a kilómetros de los sonetos de Sor Juana, que explicaba mecánicamente a mis alumnos. Cada rostro en la calle me parecía sospechoso, cada llamada, potencialmente peligrosa. Me descubría mirando por encima del hombro constantemente, sobresaltándome con ruidos insignificantes. La incertidumbre sobre Eduardo me carcomía. ¿Realmente estaría vivo? ¿Me habría engañado durante décadas? ¿O era todo un terrible error? Al 4.º día, Miguel me llamó. Necesitaba verme urgentemente. Su voz sonaba extraña, tensa. Acordamos encontrarnos en un café en La Condesa, lejos de Coyoacán, y de los oídos de los agentes en mi casa. Miguel llegó tarde, algo inusual en él. Siempre había sido metódico y puntual, como su padre. Lo vi entrar al café con pasos inseguros, escaneando el lugar antes de acercarse a mi mesa. A sus 34 años, era la viva imagen de Eduardo cuando lo conocí. Alto, delgado, con esos ojos almendrados que parecían guardar secretos. «Mamá», dijo sentándose frente a mí. No me besó en la mejilla como siempre hacía. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué pasa, hijo? Me asustaste con tu llamada». Miguel miró alrededor nuevamente, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. «Mamá, ¿has recibido visitas inusuales últimamente?», preguntó en voz baja. Sentí un escalofrío. ¿Cómo podía él saber sobre los agentes? Se suponía que no debía contarle a nadie. «¿Por qué lo preguntas?», respondí evasivamente. «Unos hombres vinieron a verme, mamá», continuó Miguel, inclinándose hacia mí. «Dicen que son de la fiscalía. Dicen...». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Dicen que papá podría estar vivo». Mi taza de café se tambaleó en mis manos. La dejé sobre la mesa para evitar derramarla. «Miguel, yo... ¿Lo sabías?», me interrumpió, sus ojos súbitamente duros. «¿Sabías algo de esto?». «Me enteré hace unos días», confesé. «Unos agentes vinieron a casa. Me mostraron una foto, pero no estoy segura de nada». Miguel pasó una mano por su cabello, gesto idéntico al de Eduardo cuando estaba nervioso. «Mamá, no vinieron solo a informarme», dijo finalmente. Me interrogaron. Me preguntaron si yo sabía algo, si era cómplice. Insinuaron que podría estar involucrado en los fraudes de papá. «Eso es ridículo», exclamé, quizás demasiado alto. Algunas personas en mesas cercanas voltearon a mirarnos. «No es todo», continuó Miguel, bajando aún más la voz. «También fueron a ver a Sofía en Guadalajara. La interrogaron en el hospital, frente a sus colegas. Está destrozada, mamá». La indignación me invadió. ¿Cómo se atrevían a acosar a mis hijos? Los agentes me habían asegurado que la investigación sería discreta. «Hay más», dijo Miguel, y noté que sus ojos se humedecían. «Me mostraron documentos, mamá. Transferencias bancarias a mi nombre. Grandes cantidades de dinero que supuestamente papá me envió en los últimos años». «Pero eso no puede ser cierto», respondí. «Tú nunca...». «Ese es el problema», me interrumpió. «Son reales, mamá. Las transferencias son reales». Lo miré sin comprender. Miguel bajó la mirada hacia su café intacto. «Papá me contactó hace 2 años», confesó finalmente. «Me dijo que había fingido su muerte porque estaba en problemas. Me pidió ayuda para administrar parte del dinero. Me juró que no era nada ilegal, solo complicado. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. La traición era demasiado grande para procesarla. ¿Me estás diciendo que sabías que tu padre estaba vivo? ¿Durante 2 años? ¿Y no me dijiste nada?». Miguel no podía mirarme a los ojos. «Me hizo jurar que no te diría nada. Dijo que era por tu seguridad, que si no sabías nada estarías protegida. Dijo que algún día volverían a estar juntos, cuando todo se resolviera». «¿Y le creíste?», pregunté, sintiendo cómo una ira fría comenzaba a reemplazar la confusión. «¿Creíste que era normal dejar que tu madre llorara a un fantasma? ¿Que visitara una tumba vacía cada mes? ¿Que viviera en una mentira?». «Lo siento, mamá», murmuró Miguel. «Realmente pensé que era lo mejor para ti». «¿También Sofía lo sabía?», pregunté, temiendo la respuesta. Miguel negó con la cabeza. «No, solo yo. Papá dijo que Sofía era demasiado honesta para mantener el secreto. Una pequeña consolación en medio del desastre».
Al menos uno de mis hijos no me había traicionado. La fiscalía congeló mis cuentas, mamá, continuó Miguel. Están investigando a mi empresa. Patricia me ha pedido tiempo para pensar si quiere seguir conmigo después de todo esto. Mi vida se está desmoronando. Debería haber sentido compasión por mi hijo, pero en ese momento solo podía sentir el sabor amargo de la traición. Miguel había elegido a su padre por encima de mí. Había elegido ser cómplice de una mentira cruel que me había robado 3 años de vida. ¿Qué quieres que haga?, pregunté con una frialdad que nunca había usado con él. Necesito dinero, mamá, respondió, confirmando mis peores sospechas. Solo por un tiempo, hasta que pueda arreglar esto. La hipoteca, las tarjetas de crédito. No tengo a quién más recurrir. Así que no había venido a confesarse por remordimiento. Había venido porque necesitaba algo de mí, como siempre, como Eduardo. ¿Dónde está tu padre ahora?, pregunté. No lo sé, lo juro. Hace meses que no sé nada de él. ¿Y por qué debería creerte ahora?, repliqué. Miguel levantó la mirada, sorprendido por mi tono. Nunca le había hablado así. Porque soy tu hijo, respondió, como si eso lo justificara todo. Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió ser cómplice en una mentira que me destrozó el alma. Dije con voz queda. El hombre frente a mí es solo el hijo de Eduardo Mendoza, y yo ya no tengo nada que ver con esa familia. Mamá, por favor, suplicó Miguel, intentando tomar mi mano. Me aparté como si su tacto quemara. Espero que la fiscalía sea justa contigo. Fue lo último que le dije antes de dar media vuelta y salir del café. Las lágrimas no llegaron hasta que estuve en mi auto, estacionado a 2 cuadras de distancia. Lloré como no lo había hecho desde el falso funeral de Eduardo. Lloré por la familia que creía tener y que nunca existió realmente. Por el hijo que había priorizado a su padre sobre la verdad. Por los 30 años que había dedicado a un hombre capaz de orquestar su propia muerte para escapar de sus crímenes. Al llegar a casa, encontré a uno de los agentes esperándome. Su rostro sombrío me indicó que traía más malas noticias. Señora Castillo, hemos encontrado algo en su despacho que debe ver, dijo, guiándome hacia la habitación que había sido de Eduardo. Sobre el escritorio había documentos y fotografías, papeles con mi firma en transferencias que yo nunca autoricé. Mi nombre aparecía como cotitular en cuentas bancarias en Islas Caimán y Liechtenstein. Había fotos mías entrando a bancos en países que nunca había visitado. Estas son falsificaciones, dije con voz temblorosa. Eso es lo que necesitamos determinar, respondió el agente con tono neutro. Por ahora, debo informarle que usted también es parte de la investigación, señora Castillo. Ya no solo como testigo, sino como posible cómplice. Y así, en menos de una semana, no solo había descubierto que mi esposo había fingido su muerte y que mi hijo mayor me había mentido durante años, sino que ahora yo misma estaba bajo sospecha de crímenes que ni siquiera entendía completamente. La traición había sido perfecta. Eduardo no solo había escapado con el dinero, sino que había dejado un rastro que me incriminaba a mí, y Miguel, mi propio hijo, había sido su cómplice voluntario, quizás sin entender las verdaderas intenciones de su padre. Me senté en la mecedora del patio mientras el agente hacía llamadas en la sala. Las bugambilias que Eduardo y yo plantamos décadas atrás florecían intensamente, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente sola. Y por primera vez también, sentí que el dolor daba paso a algo más profundo y peligroso, la determinación de no ser una víctima nunca más. La noche llegó trayendo consigo un silencio opresivo a mi casa, ahora vigilada. El agente finalmente se había marchado después de tomar más declaraciones, pero no sin antes advertirme que no debía salir de la ciudad sin autorización. Me habían convertido en prisionera en mi propio hogar. Esa noche, incapaz de dormir, subí al ático donde guardaba las cajas con recuerdos de toda una vida. Necesitaba respuestas, y quizás el pasado podría ofrecerme algunas. Entre el polvo y las telarañas, encontré la caja de madera donde guardaba los álbumes de fotografías. Los saqué uno por uno, sentándome en el suelo del ático bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. El primer álbum era de nuestra boda, yo con 22 años, Eduardo con 23. Mi vestido sencillo pero elegante, cosido por mi madre durante meses. La pequeña iglesia de Tlalpan decorada con flores blancas. Nuestras familias reunidas, sonrientes. Mi padre, entonces vivo y fuerte,
llevándome del brazo al altar, mi madre llorando de emoción en primera fila. «Te esperé toda mi vida», me había susurrado Eduardo durante nuestro primer baile como marido y mujer, y yo le había creído, como le creí todo durante 3 décadas. Recuerdo los primeros años, viviendo en un pequeño departamento en la colonia Roma, Eduardo recién contratado en la empresa de telecomunicaciones, yo dando clases particulares mientras terminaba la maestría en literatura. Las noches de estudio donde él preparaba café para mí y me ayudaba a mantenerme despierta repasando los temas de mis exámenes. Los domingos en Chapultepec, planeando el futuro que construiríamos juntos. Cuando nació Miguel, apenas teníamos para pagar el hospital. Mi padre tuvo que prestar dinero para los gastos del parto. Eduardo lloró al sostener a su hijo por primera vez. «Te prometo que nunca les faltará nada», había dicho con el bebé en brazos. «Haré lo que sea necesario». Fue entonces cuando comenzó. ¿Fue ese lo que sea necesario el inicio de una vida construida sobre fraudes? Pasé a otro álbum. Sofía recién nacida, con Miguel, de 2 años, mirándola con curiosidad desde el borde de la cuna. Nuestra primera casa propia, un lugar pequeño pero acogedor en Mixcoac. Las vacaciones en Veracruz, los 4 construyendo castillos de arena, Eduardo enseñando a Miguel a nadar mientras yo sostenía a Sofía en la orilla. Recuerdo cómo trabajábamos ambos, sin descanso para darles a nuestros hijos lo que nosotros no habíamos tenido. Eduardo a veces tomaba turnos dobles en la empresa. Yo daba clases por la mañana y corregía textos para una editorial por la noche. Vivíamos modestamente, pero nuestros hijos nunca carecieron de lo esencial. Cuando mis padres se enfermaron, los trajimos a vivir con nosotros. Eduardo se encargaba personalmente de llevarlos a sus citas médicas, de asegurarse que tomaran sus medicamentos. «Son mis padres también», decía cuando yo le agradecía. Mi madre lo adoraba. Siempre decía que había tenido suerte de encontrar un hombre tan bueno. ¿Todo eso había sido una actuación? ¿Cada muestra de cariño, de generosidad, había sido calculada? Continué pasando páginas, avanzando en el tiempo. La graduación de Miguel, Eduardo radiante de orgullo a su lado, Sofía ganando una beca para estudiar medicina, la muerte de mis padres, con pocos meses de diferencia, Eduardo sosteniendo mi mano en ambos funerales, siendo mi roca cuando creía que no podría seguir adelante. La herencia de mis padres nos permitió mudarnos a la casa en Coyoacán. No era una fortuna, pero la propiedad en ese barrio histórico valía más de lo que mis padres habían imaginado cuando la compraron décadas atrás. Eduardo y yo pasamos meses renovándola personalmente, pintando paredes los fines de semana, plantando flores en el patio, haciendo de ese lugar nuestro hogar. Fue entonces cuando Eduardo comenzó a cambiar. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes. A veces recibía llamadas a medianoche que atendía en el baño. Cuando le preguntaba, siempre tenía explicaciones plausibles, problemas en la empresa, nuevos proyectos, oportunidades de ascenso que requerían esfuerzo extra. «Estoy asegurando nuestro futuro, Lolita», me decía. «Pronto podremos viajar, conocer el mundo como siempre quisimos». Y yo, siempre confiada, siempre creyendo en él, asentía y seguía adelante. En uno de los últimos álbumes, encontré fotografías de nuestra renovación de votos por 25 años de matrimonio. Una pequeña ceremonia en el patio de la casa, con los niños ya adultos como testigos. «Si pudiera elegir de nuevo, te elegiría a ti 1000 veces», había dicho Eduardo en sus votos. 5 años después, supuestamente moría solo en su oficina. Entre los álbumes encontré una caja pequeña que no recordaba. Dentro había cartas antiguas que Eduardo me escribió durante nuestro noviazgo, cuando él viajó un verano a Monterrey para visitar a unos tíos. Cartas llenas de promesas de amor eterno, de sueños compartidos, de planes para una vida juntos. «Contigo he descubierto lo que es amar sin límites», decía una de ellas. «Nunca te traicionaré, Lolita. Eres mi vida entera». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras que ahora sonaban huecas, falsas. Pensé en todo lo que había sacrificado por nuestra familia, mi carrera literaria, que abandoné para dedicarme a la enseñanza que ofrecía un horario más compatible con la crianza, los viajes que nunca hicimos, porque siempre priorizamos la educación de los niños, los cuidados a mis padres enfermos durante años, sin quejarme nunca, feliz de poder retribuirles algo de lo mucho que me habían dado. Recordé las noches en vela cuando Miguel tuvo neumonía a los 6 años, cómo me quedé a su lado cambiando paños fríos en su frente mientras Eduardo dormía para poder ir a trabajar al día siguiente.
las innumerables obras escolares a las que asistí sola, porque Eduardo estaba ocupado, los cumpleaños que celebré sin él, porque coincidían con reuniones importantes, toda una vida entregada a una familia que ahora descubría construida sobre mentiras. El último álbum contenía fotos del funeral de Eduardo, el ataúd cerrado. Ahora entendía por qué insistió en que fuera así. Miguel sosteniendo mi brazo mientras yo, vestida completamente de negro, miraba al vacío con ojos hinchados de tanto llorar. Sofía abrazada a su hermano, ambos devastados por la pérdida de su padre. ¿Sabía Miguel entonces que su padre estaba vivo? ¿O su complicidad vino después? Entre las últimas páginas encontré algo extraño, una tarjeta de presentación de un banco suizo que no recordaba haber puesto allí. Al darle vuelta, había un número escrito a mano. ¿Lo habría puesto Eduardo allí, sabiendo que eventualmente revisaría estos álbumes? Bajé del ático con la tarjeta en mi mano, sintiendo el peso de 30 años de recuerdos sobre mis hombros. Ya amanecía. Me preparé café y me senté en el patio, viendo cómo la luz del día transformaba gradualmente mi jardín. Este patio había sido testigo de tantos momentos: las fiestas de cumpleaños de los niños, las comidas familiares de domingo, las tardes en que Eduardo y yo simplemente nos sentábamos a leer lado a lado en cómodo silencio. Yo había dado todo por esta familia, mis sueños, mis ambiciones, mi juventud entera. Había sido esposa devota, madre abnegada, hija ejemplar. Había construido mi identidad alrededor de estos roles, sintiéndome orgullosa de los sacrificios hechos por amor. Y a cambio, había recibido traición. Eduardo había planeado fríamente su falsa muerte, dejándome para enfrentar sola las consecuencias de sus crímenes. Miguel había elegido la lealtad a su padre por encima de la verdad, permitiéndome vivir en una mentira durante años. ¿Qué quedaba ahora de la Dolores que había sido? ¿Qué quedaba de mi vida cuando los pilares que la sostenían resultaban ser espejismos? Las bugambilias que Eduardo y yo plantamos florecían intensamente, indiferentes a mi dolor. La casa que había sido mi refugio ahora se sentía como una prisión vigilada. La vida que había vivido con tanta certeza se revelaba como una elaborada ficción. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Una voz que sonaba extrañamente como la de mi madre susurraba en mi interior: «Tú eres más que lo que te han hecho, hija». Mi madre, quien había enfrentado la viudez real a los 40 años y había sacado adelante a sus hijos sin jamás derrumbarse. Miré la tarjeta en mi mano, ese pequeño rectángulo que podría contener respuestas, o más mentiras. El sol iluminaba completamente el patio ahora. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva Dolores emergía lentamente de las cenizas de la mujer confiada y leal que había sido durante toda su vida adulta. Una Dolores que ya no creería ciegamente. Una Dolores que no se conformaría con ser víctima. Una Dolores dispuesta a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y entré a la casa. Tenía mucho que hacer. El segundo golpe llegó una semana después, cuando menos lo esperaba, y de la forma más pública posible. Era jueves, día de mi conferencia semanal en la Facultad de Filosofía y Letras. A pesar de la investigación en curso y de la vigilancia constante, los agentes me habían permitido mantener mis compromisos académicos. Actuar con normalidad seguía siendo la consigna. El auditorio estaba lleno. Mi charla sobre el realismo mágico en la literatura mexicana contemporánea había atraído a estudiantes de diversos departamentos. Me sentía casi normal mientras preparaba mis notas en el podio, como si los últimos días hubieran sido solo una pesadilla de la que finalmente despertaba. Estaba a punto de comenzar cuando las puertas del fondo se abrieron. 3 hombres de traje entraron con paso decidido. Reconocí a uno de los agentes que había estado en mi casa. Los otros 2 eran desconocidos, pero su actitud dejaba claro que no venían a escuchar sobre García Márquez. Dolores Castillo Vega, anunció uno de ellos en voz alta mientras avanzaban por el pasillo central. Queda usted detenida por complicidad en fraude financiero, falsificación de documentos y evasión fiscal. Un murmullo recorrió el auditorio. 200 pares de ojos me miraban con una mezcla de sorpresa y morbosa curiosidad. Entre el público reconocí a colegas con quienes había trabajado durante décadas, estudiantes a quienes había mentoreado, incluso el decano de la facultad que había llegado tarde y observaba la escena desde la entrada.
Debe haber un error, logré articular, mientras el micrófono amplificaba mi voz temblorosa por todo el auditorio. No hay ningún error, señora, respondió el agente que ya conocía, subiendo al estrado. Tenemos pruebas de su participación activa en los esquemas fraudulentos de su esposo, pero ustedes mismos me dijeron que... Comencé, antes de ser interrumpida. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, recitó mecánicamente, mientras otro agente me esposaba. Las esposas frías mordieron mis muñecas. Yo, que jamás había recibido siquiera una multa de tránsito, estaba siendo arrestada frente a mis colegas y estudiantes, como una delincuente común. «Profesora, ¿es cierto que su esposo está vivo?», gritó alguien desde el público. «¿Sabía usted del fraude?», preguntó otro. Los murmullos se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Vi teléfonos celulares apuntando hacia mí, capturando mi humillación para la posteridad digital. El rector intervino, pidiendo a los estudiantes que desalojaran la sala. Algunos obedecieron, pero la mayoría permaneció, hipnotizada por el espectáculo inesperado que interrumpía la rutina académica. Mientras me conducían por el pasillo central hacia la salida, pude ver las expresiones de mis colegas: incredulidad, decepción y, en algunos casos, un mal disimulado regocijo. Los humanos a veces encuentran consuelo en la caída de aquellos a quienes consideraban intachables. «Doña Lolita», escuché la voz de Remedios, la señora de la limpieza que llevaba más años que yo en la facultad. Me miró con ojos llorosos mientras pasaba esposada frente a ella. «Yo sé que usted no es ninguna criminal», dijo con firmeza. Fue la única voz de apoyo en ese mar de miradas acusadoras y susurros malintencionados. Afuera, una patrulla aguardaba. Para entonces, la noticia se había esparcido como pólvora. Estudiantes de otras facultades se arremolinaban para ver a la respetada profesora de literatura convertida en sospechosa de crímenes financieros. Algunos incluso aplaudieron cuando me introdujeron en el vehículo policial, como si mi arresto fuera el desenlace satisfactorio de una telenovela. En la estación de policía me tomaron huellas digitales y fotografías. Me retiraron mis pertenencias: reloj, pulseras, el broche que había sido de mi madre y que llevaba ese día para sentirme protegida. Me asignaron un número y me condujeron a una celda donde esperaría hasta mi declaración oficial. La celda olía a desinfectante industrial y a desesperación humana. Las paredes estaban marcadas con inscripciones, nombres, fechas, maldiciones, súplicas. Me senté en la banca metálica, intentando no tocar nada más de lo necesario. Horas después, me llevaron a una sala de interrogatorios. Allí me esperaban 4 personas. Los 2 agentes que habían venido a mi casa originalmente, un hombre que se presentó como fiscal especializado y una mujer que no se identificó pero que tomaba notas constantemente. «Señora Castillo», comenzó el fiscal, «la situación es grave. Tenemos evidencia sustancial de su participación en los esquemas fraudulentos de Eduardo Mendoza López». «No sé de qué están hablando», respondí con la poca dignidad que me quedaba. «Yo creía que mi esposo estaba muerto hasta que ustedes me dijeron lo contrario. ¿Cómo podría ser cómplice?». El fiscal puso sobre la mesa fotografías y documentos. «¿Niega que esta es usted?», preguntó, señalando una imagen borrosa de una mujer en la recepción de un banco en Zúrich. La mujer tenía cierto parecido conmigo, pero definitivamente no era yo. «No soy yo», afirmé. «Nunca he estado en Suiza». «¿Y niega que esta es su firma?», continuó, mostrándome documentos bancarios donde efectivamente aparecía una firma muy similar a la mía. «Es una falsificación», respondí. «Puedo demostrarlo con un análisis grafológico. Tenemos declaraciones de testigos que la vieron reunirse con su esposo en Costa Rica hace 6 meses», añadió el agente mayor. «¿Eso también es falso?». «Completamente falso», respondí, sintiendo cómo la indignación superaba momentáneamente al miedo. «Pueden verificar mi pasaporte. No he salido de México en años». El interrogatorio continuó durante horas. Preguntas repetitivas, acusaciones cada vez más absurdas, insinuaciones sobre cuentas millonarias a mi nombre en paraísos fiscales. Me mostraron más documentos falsificados, más fotografías manipuladas, más pruebas fabricadas con evidente intención de incriminarme. Finalmente, cuando mi agotamiento era ya imposible de ocultar, el fiscal cambió de táctica. «Señora Castillo, podemos llegar a un acuerdo», dijo, súbitamente conciliador. «Si coopera y nos dice dónde está su esposo, podríamos considerar una reducción significativa en los cargos contra usted».
No puedo decirles lo que no sé, respondí. No tengo idea de si Eduardo está vivo o muerto, ni dónde podría estar. ¿Qué hay de su hijo?, preguntó entonces la mujer que había permanecido callada. Su voz era suave pero con un filo cortante. Miguel Mendoza Castillo ha estado recibiendo transferencias regulares durante 2 años. Seguramente él sabe algo. Hablen con él, respondí simplemente. Lo hemos hecho, dijo el fiscal. Curiosamente, su versión no coincide con la suya. Él afirma que usted estaba perfectamente al tanto de todo, que incluso ayudó a planificar la falsa muerte de su esposo. El golpe fue devastador. No solo Miguel me había traicionado ocultándome la verdad durante años, sino que ahora intentaba incriminarme activamente para salvarse a sí mismo. Eso es una mentira, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Mi hijo está mintiendo para protegerse. ¿Por qué habríamos de creerle a usted y no a él?, preguntó el agente más joven. Porque él tiene algo que perder, respondí. Yo solo tengo mi verdad. Después de lo que parecieron siglos, me informaron que quedaría detenida esa noche. Mi abogado de oficio, un joven que apenas parecía haber terminado la universidad, me explicó que la audiencia preliminar sería al día siguiente. Me devolvieron a la celda, esta vez compartida con otras 3 mujeres que me miraron con curiosidad, pero me dejaron en paz. Me senté en un rincón, abrazando mis rodillas, intentando hacerme invisible. A medianoche, un guardia me llamó. Tenía una visita. Era Sofía. Mi hija había volado desde Guadalajara al enterarse de mi detención. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero su rostro mostraba una determinación férrea que me recordó a mí misma en mis mejores días. «Mamá», dijo, abrazándome a través de la reja, «vamos a sacarte de aquí. Ya contraté a un abogado de verdad, no ese principiante que te asignaron». «Sofía, no tenemos dinero para un buen abogado», respondí, conmovida por su gesto pero consciente de nuestra realidad. «Vendí mi auto», dijo simplemente, «y empeñé las joyas que me regalaste cuando me gradué. Es suficiente para empezar». Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente se desbordaron. «Miguel», comencé, sin saber cómo contarle la traición de su hermano. «Ya lo sé», me interrumpió Sofía, su voz dura como nunca la había escuchado. «Sé lo que hizo. Los agentes me mostraron su declaración, donde te acusa directamente. Nunca se lo perdonaré». Me sorprendió su vehemencia. Sofía siempre había adorado a su hermano mayor. «Tu padre podría estar vivo», dije finalmente, necesitando compartir con alguien el peso de esa revelación. «También lo sé», respondió Sofía. «Y si es así, tampoco a él le perdonaré jamás lo que te está haciendo». Su lealtad me conmovió profundamente. En el peor momento de mi vida, descubría que al menos uno de mis hijos tenía la integridad que tanto me había esforzado por inculcarles. «Hay algo más», dijo Sofía bajando la voz. «El abogado que contraté tiene contactos. Me dijo algo extraño sobre los agentes que te arrestaron. Aparentemente hay irregularidades en cómo se está llevando este caso. Cree que podría no ser una investigación oficial legítima». «¿Qué quieres decir?», pregunté confundida. «No estoy segura», respondió, «pero está investigando. Mientras tanto, no confíes en nadie aquí». El guardia nos indicó que el tiempo de visita había terminado. «Vendré mañana con el abogado», prometió Sofía mientras nos separaban. «Te sacaremos de aquí, mamá, y luego encontraremos a papá y a Miguel, y pagarán por lo que te han hecho». Regresé a mi celda con el corazón dividido entre el dolor más profundo y un extraño consuelo. Había perdido a mi esposo y a mi hijo mayor en circunstancias que nunca hubiera imaginado. Había sido humillada públicamente, arrestada, tratada como criminal. Mi reputación, construida durante décadas de trabajo honesto, estaba destruida. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero en medio de esa devastación, había descubierto que no estaba completamente sola. Tenía a Sofía, y quizás, más importante aún, estaba descubriendo una fuerza interior que no sabía que poseía, una parte de mí que se negaba a ser víctima, que se rebelaba contra la injusticia, que exigía respuestas. Esa noche, en la dureza de una litera carcelaria, mientras escuchaba los ronquidos de mis compañeras de celda y los ocasionales gritos de otros detenidos, algo cambió definitivamente dentro de mí. La Dolores que había vivido para complacer a otros, la esposa devota, la madre abnegada, la profesora respetable, esa mujer murió aquella noche. En su lugar, nació alguien más.
alguien dispuesto a luchar con uñas y dientes por la verdad, alguien que no descansaría hasta desenmascarar a quienes la habían traicionado, alguien que ya no tenía nada que perder. Y quizás eso era lo más aterrador de todo. Cuando ya lo has perdido todo, ya no hay límites para lo que estás dispuesta a hacer. Pasé 3 días en prisión preventiva, antes de que el abogado contratado por Sofía lograra mi liberación bajo fianza. Fueron los 3 días más largos de mi vida, pero también los más reveladores. En la soledad forzada de la celda, entre mujeres cuyas historias de vida eran tan distintas a la mía y a la vez tan similares en su esencia de traición y abandono, comencé a ver mi propia vida con una claridad que nunca antes había experimentado. Recordé los pequeños detalles que había ignorado durante años, las llamadas secretas de Eduardo, sus explicaciones cada vez más elaboradas sobre reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, las incongruencias en nuestras finanzas que preferí no cuestionar para mantener la paz. Recordé también cómo Miguel, desde adolescente, había idealizado a su padre de una manera que rozaba la devoción ciega, cómo siempre justificaba sus ausencias, sus olvidos, sus promesas incumplidas. Cuando salí de la prisión, Sofía me esperaba en la puerta junto al abogado, un hombre de unos 50 años llamado Ernesto Vidal, con ojos sagaces y una actitud que inspiraba confianza inmediata. Las acusaciones son graves, pero evidentemente fabricadas, me explicó mientras nos dirigíamos a mi casa en su auto. Quien está detrás de esto ha hecho un trabajo minucioso, pero apresurado. Hay inconsistencias que podemos usar a nuestro favor. ¿Quién podría estar detrás de esto?, pregunté, aunque en mi interior ya conocía la respuesta. Seguimos varias líneas de investigación, respondió Ernesto, intercambiando una mirada con Sofía, que me dijo que había más de lo que estaban dispuestos a compartir por el momento. Mi casa estaba como la había dejado, pero se sentía diferente. Sabía que había sido registrada minuciosamente en mi ausencia. La sensación de violación era palpable en cada rincón. «No puedes quedarte aquí», dijo Sofía mientras preparaba café en la cocina. «No es seguro». «¿Y dónde sugieres que vaya?», pregunté. «No tengo otro lugar. Te vienes conmigo a Guadalajara», respondió con firmeza. «Ya arreglé todo en el hospital para tomar unos días libres. Podemos irnos esta misma noche». «No puedo huir, Sofía», dije, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la determinación. Huir es lo que haría a alguien culpable, y yo no he hecho nada malo. «No es huir, mamá», intervino Sofía. «Es estrategia. Necesitamos tiempo y distancia para entender qué está pasando realmente». Ernesto, que revisaba documentos en la sala, levantó la mirada. «Su hija tiene razón, señora Castillo. En este momento, alguien está intentando activamente incriminarla. Quedarse aquí, donde pueden vigilarla y potencialmente plantar más evidencia falsa, no es prudente». Miré por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, hacia las bugambilias que Eduardo y yo plantamos, hacia la mecedora donde había pasado innumerables tardes leyendo bajo el sol filtrado por las ramas del aguacate. Esta casa era mi refugio, mi historia, mi identidad, y entonces lo entendí. Eso era precisamente lo que Eduardo sabía, que yo nunca abandonaría esta casa, que me aferraría a los recuerdos, a las apariencias, a la vida que habíamos construido juntos, incluso cuando todo se desmoronara a mi alrededor. «De acuerdo», dije finalmente, «iré contigo a Guadalajara, pero antes necesito buscar algo». Subí al estudio que había sido de Eduardo. La policía había desordenado todo, pero lo que buscaba no estaba a simple vista. Recordé cómo Eduardo siempre trabajaba en el mismo lugar, cómo la madera del piso bajo su silla se había desgastado con los años. Me arrodillé y pasé mis dedos por esas marcas familiares. Allí estaba, una pequeña irregularidad en la madera. Presioné y una sección del piso se levantó ligeramente. Debajo había un compartimento oculto. Dentro, una unidad USB y un pasaporte a nombre de Eduardo, pero con otra fotografía. La fecha de emisión era posterior a su supuesta muerte. Guardé ambos objetos en mi bolsillo sin mostrárselos a nadie, ni siquiera a Sofía. No estaba lista para compartir esto, ni siquiera con ella. Primero necesitaba entender. Esa noche partimos hacia Guadalajara. Mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura, dejando atrás la Ciudad de México y la vida que había conocido, sentí un extraño alivio. Como si estuviera abandonando no solo un lugar, sino una versión de mí misma que ya no me servía.
Sofía vivía en un pequeño pero acogedor departamento cerca del hospital donde hacía su residencia. Me instaló en su habitación, insistiendo en que ella dormiría en el sofá. Esa noche, por primera vez en lo que parecía una eternidad, dormí sin pesadillas. Al día siguiente, mientras Sofía atendía algunos asuntos pendientes en el hospital, me senté en su pequeña sala con la unidad USB que había encontrado. La conecté a su laptop y contuve la respiración mientras se abría. Contenía carpetas meticulosamente organizadas, cada una con un nombre en clave, pero que pude reconocer como propiedades. Playa, probablemente el departamento en Cancún que nunca supe que teníamos. Montaña, una cabaña en algún lugar. Nido, nuestro hogar en Coyoacán, supuse. Había también documentos escaneados, pasaportes falsos, certificados de nacimiento alterados, documentación bancaria en diferentes nombres, y luego encontré una carpeta titulada simplemente Plan. Dentro había un documento detallado que parecía actualizarse regularmente, con la última modificación fechada apenas 3 semanas atrás. Era un cronograma de acciones para, esencialmente, incriminarme por los delitos de Eduardo, mientras él desaparecía con el dinero. Las fechas coincidían perfectamente. Los pintores en mi casa, la visita de los supuestos agentes, mi arresto público, todo estaba allí, planificado con una frialdad que me heló la sangre. Pero lo más doloroso fue ver el papel asignado a Miguel. Debía testificar contra mí, afirmando que yo siempre había estado al tanto de todo, que incluso había sido la mente maestra detrás de los fraudes. A cambio, Eduardo le prometía una nueva vida en algún lugar no especificado, con suficiente dinero para vivir cómodamente. En otra parte del documento había referencias a Sofía, considerada como obstáculo potencial, debido a su excesiva lealtad hacia mí. Leí todo con una calma sorprendente, como si estuviera analizando un caso clínico o un texto literario, no el plan meticuloso para destruir mi vida. Cuando terminé, cerré la laptop y miré por la ventana. El cielo de Guadalajara era de un azul intenso, sin la contaminación a la que estaba acostumbrada en la capital. Me sentí súbitamente libre, como si las cadenas invisibles que me habían atado durante décadas finalmente se hubieran roto. Eduardo había calculado todo excepto una cosa, que yo pudiera cambiar, que la mujer sumisa y confiada que él conocía pudiera transformarse en alguien capaz de luchar, de planificar, de ganar en su propio juego. Cuando Sofía regresó, me encontró preparando la cena, tarareando una canción. Me miró con extrañeza. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó, dejando su bata médica sobre una silla. «Mejor que nunca», respondí con una sonrisa que debió sorprenderla. «Solo estoy cansada de ser una víctima, Sofía. Cansada de que otros decidan mi destino». «El abogado llamó», dijo, observándome con curiosidad. «Dice que la investigación está avanzando. Hay irregularidades en el caso, personas que se hacen pasar por agentes federales. Cree que podemos presentar una denuncia por persecución irregular». «No vamos a hacer eso», dije con calma, sirviendo la pasta que había preparado. «Al menos no todavía». «¿Por qué no?», preguntó Sofía confundida. «Porque alertaríamos a quienes están detrás de todo esto», expliqué. «Y por ahora, prefiero que crean que han ganado, que estoy asustada y huyendo». Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Qué pasó con la mamá que conozco?», preguntó, medio en broma, medio en serio. «La que siempre seguía las reglas, la que confiaba en el sistema. Esa mujer desapareció cuando descubrió que todo en lo que creía era una mentira», respondí. «Pero no te preocupes. La que ha tomado su lugar es más fuerte, más inteligente y mucho menos dispuesta a perdonar». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, saqué la tarjeta del banco suizo que había encontrado entre los álbumes. El número escrito al reverso no era un teléfono, como había supuesto inicialmente, sino lo que parecía ser un código de acceso. Con el corazón acelerado, encendí nuevamente la laptop y accedí al sitio web del banco. Utilizando información que había encontrado en la USB de Eduardo, logré acceder a una cuenta que no sabía que existía, una cuenta a mi nombre, pero que claramente nunca había utilizado. Según los registros, contenía aproximadamente $2 millones. Entendí entonces parte del plan de Eduardo. Me había convertido en su chivo expiatorio perfecto, la esposa ingenua con una cuenta millonaria en Suiza que nunca había utilizado, la profesora de literatura que aparentemente había sido la mente criminal detrás de una red de fraudes.
Pero Eduardo había cometido un error fatal. Me había dado inadvertidamente acceso a recursos que yo no sabía que tenía, recursos que ahora podía utilizar en su contra. Esa noche, mientras Guadalajara dormía bajo un cielo estrellado, yo permanecí despierta planificando mi siguiente movimiento. Ya no era la Dolores que reaccionaba a los golpes del destino. Era una mujer nueva, renacida del dolor y la traición, lista para tomar las riendas de su propia historia. La guerra había comenzado, y esta vez yo no sería la víctima, sino la estratega. Eduardo me había enseñado bien, sin saberlo. Había aprendido del maestro del engaño cómo jugar su propio juego, y estaba lista para demostrar que la alumna podía superar al maestro. Guadalajara se convirtió en mi base de operaciones durante las siguientes semanas. Desde el pequeño departamento de Sofía, comencé a desentrañar meticulosamente la red de mentiras que Eduardo había tejido durante décadas. Cada día descubría nuevas capas de su engaño, y con cada revelación, en lugar de quebrarme, me sentía extrañamente más fuerte, más resuelta. Sofía apenas podía creer el cambio en mí, la mujer que había pasado su vida entera preocupándose por complacer a otros, por mantener apariencias, por seguir las reglas. Ahora trabajaba con una determinación implacable. Mi hija me observaba con una mezcla de asombro y preocupación mientras yo analizaba documentos, investigaba en internet, hacía llamadas utilizando teléfonos prepago. «A veces no te reconozco, mamá», me dijo una noche, mientras compartíamos una botella de vino en su pequeño balcón. «Yo tampoco me reconocía, hija», respondí, «pero ahora sé que esta versión de mí siempre estuvo aquí, esperando. Solo necesitaba una razón para despertar». Utilizando la información de la USB de Eduardo y accediendo remotamente a la cuenta suiza, comencé a reconstruir sus movimientos. Descubrí propiedades a nombre de empresas fantasma en Cancún, Puerto Vallarta, incluso en Costa Rica y Panamá. Encontré registros de viajes, reservas hoteleras, todo lo necesario para trazar un mapa de sus actividades durante los 3 años que se suponía había estado muerto. Y entonces encontré algo inesperado: correos electrónicos entre Eduardo y un hombre llamado Javier Montero, el supuesto agente que había dirigido mi arresto. No era ningún agente federal, sino un ex colega de Eduardo, ahora convertido en su socio en el mundo del fraude corporativo. Pero la revelación más dolorosa vino cuando descubrí comunicaciones entre Eduardo y Miguel que databan de poco después del falso funeral. En ellas, Eduardo explicaba parte de su plan a nuestro hijo, ofreciéndole una participación en sus negocios turbios. Miguel, lejos de mostrar sorpresa o indignación por la mentira monumental de su padre, parecía entusiasmado con la oportunidad. Ambos hablaban de mí con una condescendencia que me quemó por dentro. «Mamá estará bien», escribió Miguel en un correo. Ella siempre ha vivido en su mundo de libros y estudiantes. La realidad nunca fue lo suyo. La rabia que sentía al leer esas palabras fue tan intensa que tuve que alejarme de la pantalla y salir a caminar por las calles de Guadalajara hasta bien entrada la noche. Caminé sin rumbo, procesando no solo la traición, sino el absoluto menosprecio con el que mi propio hijo me veía, como si fuera una tonta, una mujer débil cuya vida no importaba realmente. Cuando regresé al departamento, Sofía estaba despierta, preocupada por mi ausencia. «¿Estás bien?», preguntó, abrazándome en la puerta. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Esa noche tomé una decisión. Era hora de pasar de la investigación a la acción. El abogado Ernesto Vidal había estado trabajando en desacreditar los cargos en mi contra, pero yo tenía un plan diferente. Le pedí que viniera a Guadalajara para una reunión. «Lo que propone es arriesgado, señora Castillo», dijo después de escuchar mi plan. «Técnicamente legal, pero en el límite». «¿Funcionará?», pregunté simplemente. Ernesto me miró con una mezcla de admiración y cautela. «Si se ejecuta perfectamente, sí, pero hay muchas variables, muchas cosas que podrían salir mal. Entonces tendré que asegurarme de que nada salga mal», respondí. El primer paso era establecer contacto con Javier Montero, el falso agente. En lugar de denunciarlo, como Ernesto había sugerido inicialmente, decidí utilizar un enfoque diferente. Usando información que había descubierto sobre sus propios negocios turbios, arreglé una reunión en un café discreto de Guadalajara. «Señora Castillo», dijo con evidente sorpresa cuando me vio entrar al café. «No esperaba... es decir, creí que estaría en Ciudad de México». «Evidentemente hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí», respondí, sentándome frente a él con una calma que lo desconcertó visiblemente.
Le mostré lo que sabía, su verdadera identidad, sus conexiones con Eduardo, los delitos que habían cometido juntos, incluido el plan para incriminarme. Su rostro pasó del desconcierto al miedo en cuestión de minutos. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. «Quiero que haga exactamente lo que le voy a indicar», respondí, empujando hacia él un sobre con instrucciones detalladas. «¿Y si me niego?», preguntó, intentando recuperar algo de su anterior arrogancia. Sonreí por primera vez, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ya envié copias de todo lo que sé a 3 abogados diferentes, con instrucciones de hacerlo público si algo me sucede. Y créame, Javier, lo que sé sobre usted es suficiente para que pase los próximos 20 años en prisión. No era del todo cierto, pero él no tenía forma de saberlo. La mentira era otra habilidad que estaba aprendiendo rápidamente. Javier palideció. Eduardo dijo que usted era diferente, que sería fácil. Eduardo nunca me conoció realmente, respondí. Ese fue su error más grande. No cometa usted el mismo. El segundo paso era más delicado. Necesitaba acceder a las propiedades de Eduardo sin alertarlo. Para esto, utilicé la documentación que había encontrado en la USB. Con la ayuda de Ernesto, creamos identificaciones legítimas con los nombres que Eduardo había usado para adquirir esas propiedades. No estábamos falsificando documentos. Técnicamente, yo tenía derecho a esos bienes como su esposa legítima. El problema es que oficialmente, usted está bajo investigación, me recordó Ernesto. Si la detienen usando estas identificaciones, no me detendrán, respondí con una seguridad que salió de lo más profundo de mi ser, porque no voy a ser yo quien las use. Aquí entró en juego el tercer elemento de mi plan. Remedios. La señora de la limpieza de la facultad que me había expresado su apoyo durante mi arresto. La contacté a través de un antiguo estudiante de confianza. Tenía aproximadamente mi edad, y con el maquillaje y la ropa adecuadas, podría pasar por mí a distancia. Su hijo trabajaba para una agencia inmobiliaria y podría facilitar las transacciones necesarias sin levantar sospechas. Mientras todo esto se ponía en marcha, descubrí algo más en la información de Eduardo. Una referencia a una reunión programada en Puerto Vallarta para la siguiente semana. Una reunión donde Eduardo, Miguel y sus socios discutirían los próximos pasos de su plan, incluida la venta de la casa de Coyoacán, una vez que yo fuera formalmente acusada y el caso se cerrara. Mi casa. La casa de mis padres. El hogar que había amado durante toda mi vida adulta. Planeaban venderla como si fuera simplemente otro activo. Esa noche, sentada en el balcón del departamento de Sofía, mientras la ciudad brillaba bajo nosotras, sentí una calma absoluta. Ya no había dudas, ni miedo, ni siquiera rabia, solo una certeza cristalina sobre lo que debía hacer. «Voy a ir a Puerto Vallarta la próxima semana», le anuncié a Sofía cuando regresó de su turno en el hospital. «¿Puerto Vallarta? ¿Por qué?», preguntó, dejando su bata sobre una silla. Le conté sobre la reunión que había descubierto, sobre Eduardo y Miguel planeando vender nuestra casa. «Iré contigo», dijo Sofía inmediatamente. «No», respondí con firmeza. «Necesito que sigas aquí, viviendo normalmente. Si ambas desaparecemos, levantaremos sospechas». «Mamá, es peligroso. Eduardo y sus socios no son personas con las que se deba jugar». «No voy a jugar», respondí. «Voy a ganar». La semana siguiente, todo se alineó como había planeado. Javier Montero, siguiendo mis instrucciones y temiendo por su propio futuro, comenzó a sembrar dudas sobre la legitimidad de la investigación en mi contra. Remedios y su hijo visitaron 2 de las propiedades de Eduardo, recopilando información crucial sobre sus actividades recientes, y yo, con una peluca rubia y documentos a nombre de una de las identidades alternativas de Eduardo, tomé un autobús hacia Puerto Vallarta. El hotel donde se llevaría a cabo la reunión era un lujoso resort frente al mar. No me registré allí, por supuesto. En vez de eso, alquilé una habitación modesta en un hotel cercano, desde donde podía vigilar las entradas y salidas del resort. El primer día reconocí a Miguel llegando en un taxi. Se veía diferente, más delgado, con el pelo más largo, gafas de sol caras, pero su forma de caminar, ligeramente inclinada hacia la derecha, era inconfundible. Horas más tarde, vi llegar a Javier Montero, visiblemente nervioso, y finalmente, en un auto con vidrios polarizados, llegó él, Eduardo. Verlo después de 3 años, sabiendo ahora toda la verdad, fue una experiencia surreal.
No sentí el impacto emocional que había temido. No hubo amor, ni odio, ni siquiera rencor, solo una fría determinación. Eduardo había cambiado poco, quizás algunas canas más, quizás un ligero aumento de peso, pero era el mismo hombre con el que había compartido mi vida, el mismo hombre que había planeado fríamente destruir la mía. Lo observé entrar al hotel con paso confiado, completamente ajeno a mi presencia. Esa noche, sola en mi habitación, revisé una última vez cada detalle de mi plan. Las firmas falsificadas que Javier Montero ahora admitiría haber creado bajo presión. Las propiedades que estaban siendo discretamente transferidas a nombres de confianza. La información bancaria que pronto llegaría a las autoridades reales, no a los falsos agentes de Eduardo. En mi bolso llevaba la USB original, ahora respaldada en múltiples lugares. Y también llevaba algo más. Una pequeña grabadora con la que planeaba capturar la reunión del día siguiente, la evidencia final que necesitaba. Me acosté temprano, pero no pude dormir. No por nervios o miedo, sino por una extraña sensación de anticipación. Como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. Todas las novelas que había leído y enseñado, todas las tragedias griegas y los dramas shakespearianos, todas las historias de redención y justicia que había analizado con mis estudiantes, ahora cobraban un nuevo significado. Yo, Dolores Castillo Vega, la profesora de literatura que vivía entre libros, alejada de la realidad según mi propio hijo, estaba a punto de escribir mi propio final. Y no sería el final de una víctima, sino el de una mujer que finalmente había descubierto su verdadero poder. El poder que siempre estuvo allí, oculto bajo capas de condescendencia y subestimación. El poder que Eduardo nunca vio, porque nunca se molestó en mirar realmente. El poder que Miguel despreció, porque nunca entendió que la fuerza real no está en los engaños o el dinero, sino en la integridad y la determinación. A la mañana siguiente, me preparé meticulosamente, no para parecer otra persona, sino para ser finalmente yo misma, la mujer que siempre debía haber sido. La suite presidencial del resort en Puerto Vallarta ofrecía una vista panorámica del Océano Pacífico. Las olas rompían contra la costa con un ritmo hipnótico, ajenas al drama humano que estaba a punto de desarrollarse en aquella lujosa habitación. Gracias a la información proporcionada por Javier Montero, quien ahora colaboraba conmigo por miedo a su propia exposición, sabía exactamente dónde y cuándo se reunirían Eduardo, Miguel y sus socios. No podía simplemente presentarme en la reunión, necesitaba escuchar sin ser vista. La noche anterior, utilizando la llave maestra que Javier había conseguido para mí, accedí a la suite y coloqué discretamente varios dispositivos de grabación que Sofía había adquirido a través de un amigo técnico del hospital. Pequeños, prácticamente invisibles, colocados estratégicamente bajo mesas, detrás de cuadros, entre los libros decorativos de la estantería. Regresé a mi modesto hotel, donde había establecido una pequeña central de operaciones. Desde allí podía monitorear las grabaciones en tiempo real, gracias a la tecnología que Sofía había conseguido. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana. A las 10:30, encendí el sistema y esperé. Los primeros en llegar fueron dos hombres que no conocía, probablemente socios de negocios. Luego entró Miguel, mi hijo, irreconocible para mí en su nuevo papel de hombre de negocios turbios, con un traje caro y actitud arrogante. Finalmente llegó Eduardo, acompañado por una mujer joven, quizás de la edad de Sofía, que se colgaba de su brazo con familiaridad perturbadora. El último en aparecer fue Javier Montero, visiblemente nervioso, algo que solo yo podía entender completamente. «Caballeros y bella dama», comenzó Eduardo con esa voz que alguna vez había amado. «Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir». Durante las siguientes 2 horas, escuché atentamente mientras desmenuzaban cada aspecto de su operación. Hablaban de mí como si fuera una pieza de ajedrez, un obstáculo a eliminar del tablero. Eduardo explicaba con satisfacción cómo las pruebas falsificadas contra mí estaban siendo descubiertas por las autoridades. Miguel aportaba detalles sobre cómo había manipulado ciertas transacciones para que pareciera que yo estaba involucrada. «La casa de Coyoacán será el último paso», explicó Eduardo. «Una vez que Dolores sea formalmente acusada, podremos venderla utilizando el poder notarial que Miguel consiguió». «¿Un poder notarial?», preguntó uno de los socios desconocidos. «Mi madre me lo firmó hace años», explicó Miguel con una sonrisa que me heló la sangre. «Para emergencias.
dijo ella. Qué conveniente, ¿no? Recordé vagamente haber firmado ese documento. Había sido durante una época particularmente estresante, cuando los padres de Eduardo enfermaron simultáneamente y necesitábamos gestionar varios asuntos legales. Miguel me había presentado varios papeles para firmar, explicándome que eran para proteger el patrimonio familiar, y yo, confiada como siempre, había firmado sin leer detenidamente. ¿Y si ella habla?, preguntó Javier, interpretando perfectamente el papel que habíamos ensayado. La presión de una acusación formal podría hacerla confesar todo lo que sabe. Eduardo rió con desdén. ¿Dolores? ¿Hablar? Esa mujer ha vivido 40 años sin cuestionar nada. ¿Crees que de repente se convertirá en una luchadora? Estará tan ocupada llorando por su reputación perdida que ni siquiera pensará en contraatacar. Sus palabras, en lugar de herirme, me llenaron de una extraña satisfacción. Su mayor debilidad era precisamente esa, su completo menosprecio hacia mí. La reunión continuó con detalles técnicos sobre cómo moverían el dinero una vez que la casa fuera vendida, cómo distribuirían las ganancias, cómo desaparecerían nuevamente, esta vez hacia destinos separados para minimizar riesgos. ¿Y Sofía?, preguntó Miguel en un momento dado. Sigue insistiendo en que mamá es inocente. Podría complicar las cosas. Tu hermana siempre fue la sentimental de la familia, respondió Eduardo con cierto desprecio. Cuando todo esto termine y su madre esté en prisión, no tendrá más remedio que aceptar la realidad. Y si causa problemas, bueno, hay formas de manejar eso también. La amenaza implícita hacia mi hija encendió en mí una ira que no había sentido hasta entonces. Una cosa era atacarme a mí, pero amenazar a Sofía era cruzar una línea que no estaba dispuesta a permitir. Cuando la reunión terminó y todos se dispersaron, me quedé sentada en la habitación de mi hotel, procesando todo lo que había escuchado. Tenía las pruebas que necesitaba, grabaciones claras de Eduardo y Miguel discutiendo el fraude, admitiendo la falsificación de pruebas, planeando incriminarme. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Esa tarde, siguiendo el consejo de Ernesto, me reuní con una persona más, Gabriela Soto, una periodista de investigación de un importante diario nacional. Sofía había establecido el contacto a través de un compañero médico que resultó ser hermano de la periodista. Su historia es increíble, señora Castillo, dijo Gabriela después de escucharme, pero necesitaremos pruebas sólidas para publicar algo así. Las tengo, respondí, entregándole una copia de las grabaciones y documentos que había recopilado. Pero no quiero que publique nada todavía. Solo quiero que esté preparada para cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso?, preguntó, intrigada. Muy pronto, fue mi única respuesta. De regreso en mi hotel, recibí una llamada de Remedios. Ella y su hijo habían logrado acceder a otra de las propiedades de Eduardo, una casa en Cancún que él había comprado bajo uno de sus nombres falsos. Allí habían encontrado algo inesperado, una caja fuerte oculta tras un cuadro, típico de Eduardo y su falta de originalidad. La abrimos, doña Dolores, dijo Remedios en voz baja. Usamos la combinación que usted nos dio, la fecha de nacimiento de su hijo, y funcionó. ¿Qué encontraron?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Pasaportes, doña. Muchos pasaportes con diferentes nombres, pero la foto de su esposo. Y también dinero en efectivo, mucho dinero, y unos papeles que parecen certificados de acciones o algo así. Mi hijo tomó fotos de todo. Le pedí que enviara las imágenes inmediatamente a mi teléfono y que dejara todo exactamente como lo habían encontrado. No quería alertar a Eduardo de que alguien había descubierto su escondite. Las fotografías que recibí minutos después fueron la pieza final que necesitaba. Entre los documentos había algo que Eduardo no debería haber guardado: los originales de los documentos falsificados que había usado para incriminarme. Al compararlos con las copias que tenía de los documentos presentados a las autoridades, cualquier experto podría ver que eran falsificaciones. Esa noche, sola en mi habitación, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. Todo estaba en su lugar. Las pruebas recopiladas, los testimonios asegurados, las alianzas establecidas. Solo faltaba una cosa: el momento adecuado para actuar. Decidí que sería al día siguiente. Eduardo y sus socios tenían programada una cena de celebración en el restaurante del resort. Sería mi oportunidad perfecta. Antes de acostarme, envié mensajes cifrados a 3 personas. A Sofía, para que estuviera preparada para viajar inmediatamente a Ciudad de México. A Ernesto,
para que tuviera listos los documentos legales que habíamos preparado, y a Gabriela Soto, simplemente diciéndole: «Mañana». Dormí sorprendentemente bien. La ansiedad y el miedo habían dado paso a una serenidad que solo viene con la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Por primera vez en décadas, me sentía completamente dueña de mi destino. A la mañana siguiente, me preparé meticulosamente. Elegí un vestido negro sencillo pero elegante, uno que Eduardo nunca había visto. Me peiné de forma diferente a como solía hacerlo, con el cabello suelto en lugar de mi habitual moño. Me maquillé discretamente, solo lo suficiente para resaltar mis rasgos sin parecer ostentosa. No me estaba disfrazando, me estaba revelando. A las 6:30 de la tarde, me dirigí al resort. No entré por la entrada principal, sino por un acceso lateral que Javier me había indicado, uno utilizado principalmente por el personal. Nadie me detuvo. Con mi actitud segura y mi vestido elegante, parecía una huésped más del exclusivo establecimiento. Me dirigí directamente al restaurante. A través de los ventanales, pude ver la mesa donde Eduardo y sus cómplices celebraban. Miguel estaba allí, sonriendo y brindando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Eduardo presidía la mesa, con la joven mujer a su lado, riendo de algo que uno de los socios acababa de decir. Durante un instante, me permití observarlos. La vida que Eduardo había elegido en lugar de la nuestra. Las personas por las que había sacrificado 30 años de matrimonio, una familia, una reputación. Me pregunté si había valido la pena para él. Respiré profundamente y entré al restaurante. El maître d' se acercó a mí inmediatamente. ¿Tiene reservación, señora? No la necesito, respondí con una sonrisa. Solo vengo a reunirme con mi esposo. Y antes de que pudiera detenerme, avancé directamente hacia la mesa donde Eduardo celebraba su aparente victoria. Fue Miguel quien me vio primero. Su rostro pasó del regocijo a la incredulidad en un instante. La copa que sostenía se tambaleó peligrosamente en su mano. «¿Mamá?», dijo con una voz apenas audible. Eduardo, que me daba la espalda, se congeló. Vi cómo sus hombros se tensaban bajo su costoso saco. Lentamente, como si estuviera viendo un fantasma, se giró para enfrentarme. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en 3 años. 3 años en los que él había vivido una mentira y yo había llorado una pérdida inexistente. «Hola, Eduardo», dije con una calma que pareció desconcertarlo aún más. «¿Puedo unirme a la celebración? Después de todo, parece que es en mi honor». El tiempo pareció detenerse en ese elegante restaurante de Puerto Vallarta. Las conversaciones a nuestro alrededor continuaban. Los meseros seguían sirviendo copas y platillos, pero en nuestra mesa se había instalado un silencio sepulcral. Eduardo me miraba como si contemplara un imposible matemático, algo que desafiaba todas las probabilidades y cálculos. «Dolores», dijo finalmente, recuperando parte de su compostura. «Qué sorpresa tan inesperada». Su voz, esa voz que alguna vez me había susurrado palabras de amor, ahora sonaba fría y calculadora. La máscara había caído por completo. «Imagino que sí», respondí, tomando una silla vacía y sentándome sin esperar invitación. «Seguramente esperabas que estuviera en Ciudad de México, llorando mi desgracia, o quizás ya en prisión preventiva». Miguel parecía haberse encogido en su asiento. La joven mujer junto a Eduardo miraba confundida la escena. Los socios intercambiaban miradas incómodas, claramente preguntándose quién era yo y qué significaba mi presencia. «Creo que hay un malentendido», dijo Eduardo, intentando recobrar el control de la situación. «Permítanme presentarles a Dolores Castillo, mi exesposa». «Esposa», lo corregí suavemente. «Todavía esposa, legalmente. A menos, claro, que hayas encontrado la manera de divorciarte de un cadáver». Uno de los socios casi se ahoga con su vino. La confusión era palpable en el ambiente. «¿De qué habla esta mujer?», preguntó el socio que parecía más mayor y autoritario. «Eduardo, ¿qué está pasando aquí?». «Nada importante, Alberto», respondió Eduardo con una sonrisa forzada. «Un asunto familiar. Quizás deberíamos continuar esta cena en otro momento». «O quizás», intervine, «deberíamos aprovechar que estamos todos reunidos para aclarar algunos puntos interesantes». Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo y lo coloqué sobre la mesa. Era una grabadora, similar pero no idéntica a las que había instalado en la suite. Por ejemplo, podríamos hablar sobre cómo falsificaron pruebas para incriminarme en sus fraudes corporativos, o sobre cómo planeaban vender mi casa en Coyoacán
utilizando un poder notarial obtenido mediante engaños. La cara de Eduardo pasó del desconcierto a la furia contenida en segundos. «No sé de qué estás hablando», dijo con voz controlada, pero sus ojos me decían que sabía exactamente a qué me refería. «Creo que lo sabes muy bien», respondí. «Al igual que Miguel, al igual que el señor Montero, quien, por cierto, ha sido muy cooperativo últimamente». Javier Montero palideció visiblemente. Eduardo lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia, comprendiendo inmediatamente la traición. «Esta mujer claramente está perturbada», dijo Eduardo, dirigiéndose a sus socios. «Perdónenla. La muerte de su esposo la afectó profundamente». «¿Mi muerte?», repliqué con una sonrisa serena. «¿La misma que planeaste meticulosamente para escapar con millones de pesos defraudados? ¿La misma que celebraste con champaña en Cancún mientras yo lloraba frente a un ataúd vacío?». Los socios comenzaban a inquietarse visiblemente. El llamado Alberto miró a Eduardo con creciente sospecha. «Eduardo, ¿de qué demonios está hablando esta mujer?». «De nada», intervino Miguel, hablando por primera vez. «Mi madre ha estado bajo mucho estrés últimamente. Problemas legales, saben cómo es. Problemas legales fabricados por ustedes», respondí, mirando directamente a mi hijo. La decepción que sentía era tan profunda que casi dolía físicamente, pero me mantuve firme. «Dime, Miguel, ¿cuánto vale la lealtad a tu madre? ¿2 millones de dólares? ¿3? ¿Cuál fue el precio por el que me vendiste?». Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. En ese momento supe que, a pesar de todo, algo de la educación que le había dado permanecía en él. Al menos tenía la decencia de sentir vergüenza. Eduardo, sin embargo, pasó rápidamente a modo de ataque. Era su estilo. Cuando se sentía acorralado, contraatacaba con todo. «Señores», dijo, dirigiéndose a sus socios, «lamento este espectáculo. Esta mujer está siendo investigada por fraude en Ciudad de México. Claramente está intentando desviar la atención de sus propios crímenes». «¿Mis crímenes?», repliqué con calma. «¿Los mismos que confesaron estar fabricando en su reunión de ayer? Tengo todo grabado, Eduardo. Cada palabra, cada plan, cada admisión de culpabilidad». Presioné un botón en la grabadora y la voz de Eduardo llenó nuestro pequeño espacio. «Las pruebas falsificadas contra Dolores están siendo descubiertas por las autoridades». Luego la voz de Miguel. «El poder notarial que mamá me firmó sin leer nos permitirá vender la casa». Detuve la grabación. El rostro de Eduardo era una máscara de furia apenas contenida. «Esto no prueba nada», dijo entre dientes. «Grabaciones editadas, fuera de contexto. Quizás», concedí. «Pero las originales ya están en manos de la Fiscalía General, no la falsa que ustedes inventaron. También tienen los documentos que encontré en tu escondite en Cancún, los originales de las falsificaciones que crearon para incriminarme». La mención de Cancún fue como un puñetazo físico para Eduardo. Su rostro perdió color. «Eso es imposible», murmuró. «¿Tú no podrías saber sobre Cancún? ¿Acceder a la propiedad? ¿Abrir la caja fuerte con la fecha de nacimiento de Miguel como combinación? ¿Encontrar tus pasaportes falsos y el dinero en efectivo?». Sonreí ligeramente. «Eduardo, nunca me conociste realmente». Para entonces, los socios se habían puesto de pie. Alberto, el que parecía liderar el grupo, miró a Eduardo con desprecio evidente. «¿Es esto cierto?», preguntó. «¿Fingiste tu muerte? ¿Nos has estado mintiendo a todos?». «Por supuesto que no», intentó defenderse Eduardo. «Esta mujer está loca, obsesionada. Ha inventado toda esta historia porque no puede aceptar que la dejé». «¿Dejaste?», intervine. «¿Es así como llamas a fingir tu muerte? ¿Dejarme con deudas que nunca existieron y luego intentar enviarme a prisión por tus crímenes?». Alberto sacudió la cabeza con disgusto. «Esto ha terminado, Eduardo», dijo. «Cualquiera que sea el negocio que teníamos, se acabó. No quiero tener nada que ver con este desastre familiar». Él y los otros socios comenzaron a retirarse. Eduardo intentó detenerlos, pero sus excusas cayeron en oídos sordos. Fue entonces cuando noté que el restaurante se había quedado extrañamente silencioso. Miré alrededor y vi que casi todos los comensales nos observaban sin disimulo. Algunos incluso tenían sus teléfonos levantados, probablemente grabando la escena. En la entrada del restaurante, reconocí a Gabriela Soto, la periodista, acompañada por un fotógrafo que discretamente documentaba todo. Eduardo también se dio cuenta. Su rostro se transformó en una máscara de furia apenas contenida. «¿Qué has hecho?», siseó inclinándose hacia mí.
¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Perfectamente, respondí. Acabo de recuperar mi vida. Te arrepentirás de esto, amenazó en voz baja. No sabes con quién te estás metiendo. Al contrario, respondí. Eres tú quien nunca supo con quién se casó. Esa fue tu mayor equivocación. Eduardo se levantó abruptamente, casi derribando su silla. Vámonos, le ordenó a Miguel y a la joven mujer. Miguel dudó, mirándome con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido remordimiento. Miguel, lo llamé suavemente. Todavía estás a tiempo de elegir el camino correcto. Mi hijo pareció considerar mis palabras por un momento. Pude ver el conflicto en sus ojos, la batalla entre el joven que yo había criado y el hombre en que se había convertido bajo la influencia de su padre. Pero Eduardo no le dio tiempo de decidir. Lo tomó firmemente del brazo y lo arrastró literalmente hacia la salida, con la joven mujer siguiéndolos apresuradamente. Me quedé sola en la mesa, consciente de las miradas de los demás comensales. Lentamente, las conversaciones se reanudaron a mi alrededor. Un mesero se acercó tentativamente. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con genuina preocupación. Mejor que nunca, respondí, y por primera vez en años, era absolutamente cierto. Gabriela Soto se acercó a mi mesa y se sentó frente a mí. Eso fue intenso, comentó. ¿Es consciente de que esto estará en todos los periódicos mañana? Cuento con ello, respondí. La verdad debe salir a la luz. ¿Y ahora qué?, preguntó la periodista, sacando su libreta. Ahora, respondí, termino lo que vine a hacer. Esa misma noche, mientras Eduardo y sus cómplices probablemente huían de Puerto Vallarta, yo regresé a mi hotel para hacer llamadas. La primera fue a Ernesto Vidal, quien me confirmó que todas las denuncias habían sido formalmente presentadas ante las autoridades reales. La segunda fue a Sofía, para asegurarle que estaba bien y que el plan había funcionado. ¿Viste a Miguel?, preguntó mi hija, con voz preocupada a pesar de todo. A pesar de la traición, seguía siendo su hermano. Sí, respondí. Está confundido, manipulado, pero creo que vi un destello del niño que criamos. ¿Crees que hay esperanza para él?, preguntó Sofía. Siempre hay esperanza, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propio optimismo. Pero primero debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. La última llamada fue a Remedios, para agradecerle su ayuda invaluable y asegurarle que estaría bien recompensada por sus riesgos. No lo hice por dinero, doña Dolores, respondió la mujer con dignidad. Lo hice porque usted siempre me trató como a un ser humano, no como a una sirvienta, y porque las mujeres debemos apoyarnos contra los hombres que nos quieren ver derrotadas. Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de toda la traición, había encontrado aliados inesperados, personas que creían en mí cuando todo parecía perdido. A la mañana siguiente, tal como Gabriela había predicho, la historia estaba en todos los periódicos. Ejecutivo muerto reaparece en escándalo financiero, rezaban los titulares. Las fotografías mostraban a Eduardo saliendo furioso del restaurante, a Miguel siguiéndolo con expresión derrotada, a mí sentada con dignidad en la mesa que habían abandonado. La historia completa se desarrollaba en las páginas interiores. Cómo Eduardo Mendoza López había fingido su muerte 3 años atrás para escapar de investigaciones por fraude corporativo. Cómo había intentado incriminar a su esposa, una respetada profesora universitaria. Cómo su propio hijo había sido cómplice en el engaño. Y cómo yo, contra todo pronóstico, había destapado toda la operación. Los teléfonos no dejaron de sonar. Periodistas, antiguos colegas, incluso estudiantes que querían expresar su apoyo. Pero la llamada más importante llegó al mediodía. «Señora Castillo», dijo una voz oficial, «soy el fiscal Ricardo Domínguez, de la Fiscalía General. Necesitamos su declaración formal sobre los hechos publicados en la prensa». «Por supuesto», respondí. «Estaré en Ciudad de México mañana mismo». «También debo informarle», continuó el fiscal, «que se ha emitido una orden de aprehensión contra Eduardo Mendoza López y Miguel Mendoza Castillo. Si sabe algo sobre su paradero actual». «Me temo que no», respondí honestamente. «Pero si los conozco bien, estarán intentando salir del país lo antes posible». Esa misma tarde, mientras hacía mi maleta para regresar a Ciudad de México, recibí una última visita inesperada. Al abrir la puerta de mi habitación de hotel, me encontré cara a cara con la joven mujer que había estado con Eduardo en el restaurante. «Señora Castillo», dijo,
visiblemente nerviosa. «Soy Valeria. Yo necesito hablar con usted». La invité a pasar, intrigada por lo que podría querer decirme. «Eduardo me mintió», comenzó, sentándose en el borde de la cama. «Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto hace años. Lo conocí hace 6 meses en Cancún. Nunca imaginé, nunca supe». «Te creo», le dije, viendo su evidente angustia. «Eduardo ha mentido a mucha gente a lo largo de su vida. Anoche, después del restaurante, intentó convencerme de ir con él a Panamá», continuó Valeria, «pero escuché una conversación telefónica. Estaba arreglando solo 2 pasajes, para él y para su hijo. Iba a abandonarme aquí. No me sorprendió. Era típico de Eduardo usar a las personas y luego descartarlas cuando ya no le resultaban útiles. ¿Sabes dónde fueron?», pregunté. Valeria asintió. Tenían boletos para un vuelo privado desde un pequeño aeródromo a las afueras de Puerto Vallarta. Debía salir hace 1 hora. Sin perder un segundo, llamé al fiscal Domínguez y le proporcioné esta información. Si actuaban rápido, quizás podrían interceptar a Eduardo y Miguel antes de que abandonaran el país. Después de que Valeria se marchó, me quedé sola en la habitación del hotel, contemplando el océano a través de la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rojizos. Era un atardecer hermoso, el tipo de belleza que durante años había compartido con Eduardo, creyendo que él la apreciaba tanto como yo. Me pregunté si alguna vez lo había hecho, si alguna vez había sido sincero en algo, o si toda nuestra vida juntos había sido simplemente una prolongada actuación para él. Pero curiosamente, ya no me dolía pensar en eso. La mujer que se había sentido devastada por su muerte, la que había llorado desconsoladamente por la traición de Miguel, parecía ahora una extraña lejana. En su lugar estaba yo, Dolores Castillo Vega, una mujer que finalmente había descubierto su propia fuerza, una mujer que había luchado contra todas las probabilidades y había ganado, una mujer que, a sus 56 años, estaba lista para comenzar de nuevo, en sus propios términos. Mi teléfono sonó nuevamente. Era el fiscal Domínguez. «Señora Castillo», dijo, y pude detectar una nota de satisfacción en su voz. «Los tenemos. Eduardo y Miguel Mendoza fueron detenidos cuando intentaban abordar un avión privado. Gracias a su información llegamos justo a tiempo». Cerré los ojos, sintiendo cómo una ola de emociones me atravesaba. No era alegría por su captura, ni siquiera satisfacción por la justicia servida. Era algo más complejo. El alivio de saber que la verdad finalmente había salido a la luz, que mi nombre sería limpiado, que podría recuperar mi vida y mi dignidad. «Gracias por informarme», respondí simplemente. «Nos veremos mañana para su declaración formal», continuó el fiscal. «Y señora Castillo, debo decir que su valentía es admirable. No muchas personas habrían tenido la fuerza para hacer lo que usted hizo». Sus palabras me sorprendieron, pero también me confirmaron algo que yo misma comenzaba a reconocer. La fuerza que había descubierto en mí no era algo nuevo, algo nacido de la desesperación. Siempre había estado allí, esperando a que la reconociera y la abrazara. «Hasta mañana, fiscal», respondí, y colgué. El sol había desaparecido ya en el horizonte, dejando tras de sí un cielo que gradualmente se oscurecía. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, diminutos puntos de luz en la inmensidad. Me recordaron a las luciérnagas que solía cazar de niña en el jardín de mis padres. Esos destellos de magia que iluminaban momentáneamente la oscuridad antes de desaparecer. La vida, pensé, era un poco así. Momentos de claridad en medio de la confusión, destellos de verdad entre las mentiras, instantes de fuerza cuando todo parece perdido. Y yo estaba lista para mis nuevos destellos, mi nueva verdad, mi recién descubierta fuerza. 1 año ha pasado desde aquella tarde en Puerto Vallarta, cuando me enfrenté a Eduardo y desenmascaré su elaborada red de mentiras. 1 año de transformaciones, de cierres y nuevos comienzos, de justicia y finalmente de paz. Estoy sentada en mi mecedora favorita, en el patio de mi casa en Coyoacán, la misma que Eduardo y Miguel planeaban vender sin mi consentimiento. Las bugambilias que plantamos décadas atrás están más exuberantes que nunca, como si ellas también celebraran mi liberación. El caso judicial contra Eduardo y sus cómplices concluyó hace 2 meses con sentencias contundentes. Eduardo recibió 15 años de prisión por fraude corporativo, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia
y una larga lista de otros delitos que fueron revelándose a medida que la investigación avanzaba. Miguel recibió una sentencia menor, 5 años, en parte gracias a mi testimonio. Porque a pesar de todo, a pesar de su traición que aún duele en lo más profundo, sigue siendo mi hijo, y vi en sus ojos, durante el juicio, que el hombre en que Eduardo lo había convertido no era quien realmente era en su corazón. «Lo siento, mamá», me dijo en la última visita que le hice en la prisión de mediana seguridad, donde cumple su condena. «No espero que me perdones, pero necesito que sepas que cada día entiendo mejor la magnitud de lo que hice, y cada día me arrepiento más profundamente». No le respondí que lo perdonaba, porque el perdón no es algo que se pueda forzar. Es un proceso, un camino que apenas comienzo a recorrer, pero le dije que lo amaba, porque eso sí es incondicional, incluso en medio del dolor que me causó. Sofía ha sido mi roca durante todo este tiempo. Mi hija, siempre la más intuitiva de la familia, parece haber encontrado una nueva misión en ayudarme a reconstruir mi vida. Se trasladó temporalmente a Ciudad de México para estar cerca mientras el juicio se desarrollaba, poniendo en pausa su residencia médica. Ahora ha regresado a Guadalajara para completar su especialización, pero nos hablamos a diario. «Te admiro, mamá», me dijo la última vez que nos vimos, cuando la acompañé a la estación de autobuses. «Lo que hiciste, cómo te transformaste, cómo luchaste, es la lección más importante que he recibido en mi vida». Sus palabras significaron más para mí que todos los reconocimientos públicos que siguieron al caso, porque si hay un legado que quiero dejar a mis hijos, es precisamente ese, la capacidad de levantarse después de la caída, de transformar el dolor en fuerza, de nunca permitir que otros definan quiénes son. Mi regreso a la universidad no fue fácil, a pesar de que mi nombre fue completamente limpiado. Las miradas y los murmullos me siguieron durante meses. Algunos colegas que me dieron la espalda durante mi desgracia intentaron acercarse nuevamente, como si nada hubiera pasado. Otros mantuvieron su distancia, quizás avergonzados por haber creído lo peor de mí sin cuestionarlo. Pero mis estudiantes, ellos fueron diferentes. Me recibieron con un aplauso espontáneo el primer día que regresé al aula. Algunos habían organizado una pequeña ceremonia de bienvenida, con flores y una pancarta que decía simplemente: «La verdad siempre prevalece, maestra Lolita». Lloré ese día, frente a todos ellos, sin intentar ocultar mis emociones. Fue la primera vez que permití que otros vieran mi vulnerabilidad de manera tan abierta, y descubrí que, lejos de debilitarme, me hizo sentir más fuerte, más auténtica. Las revelaciones sobre Eduardo no terminaron con el juicio. A medida que las autoridades desmantelaban su red de negocios fraudulentos, descubrí que había tenido otras mujeres a lo largo de nuestro matrimonio. Algunas relaciones breves, otras más duraderas. La joven Valeria era solo la última de una larga lista. Curiosamente, ese descubrimiento no me dolió como habría esperado. Quizás porque para entonces ya había aceptado que el Eduardo que creí conocer nunca existió realmente. O quizás porque había dejado de definirme en relación a él. El dinero de las cuentas suizas que descubrí fue devuelto en gran parte a las empresas defraudadas, pero una porción significativa me correspondía legalmente como su esposa. Decidí establecer una fundación para apoyar a mujeres víctimas de fraudes conyugales y abandono, un problema mucho más común en nuestro país de lo que muchos quieren reconocer. La Fundación Nuevo Amanecer ya ha ayudado a docenas de mujeres a navegar los complicados procesos legales y emocionales que siguen a la traición de sus parejas. Les proporcionamos asesoría legal, apoyo psicológico y, en algunos casos, asistencia financiera para que puedan comenzar de nuevo, como yo lo hice. Remedios, la señora de la limpieza que me ayudó cuando todos me dieron la espalda, es ahora la administradora de la fundación. Su intuición para detectar situaciones de vulnerabilidad y su compasión natural la hacen perfecta para el trabajo. Las mujeres debemos apoyarnos, sigue diciendo, y cada día le doy más la razón. En cuanto a mí, decidí no volver a casarme, no por miedo o resentimiento, sino porque descubrí que me gusta mi independencia, mi capacidad de tomar decisiones sin consultar o complacer a nadie más. Descubrí que disfruto mi propia compañía, mis rutinas personales, la libertad de reinventarme cada día si así lo deseo. Esto no significa que esté sola. Tengo amistades nuevas y profundas, colegas que se han convertido en confidentes, estudiantes que me buscan no solo por cuestiones académicas, sino por consejo de vida. Y, por supuesto,
Tengo a Sofía, mi ancla en este mundo cambiante. También mantengo correspondencia con Miguel, cartas semanales donde hablamos de literatura, de música, de recuerdos de su infancia, de sus planes para cuando salga de prisión. Nunca mencionamos a Eduardo, por acuerdo tácito. Esa historia ya fue contada, ya fue juzgada. Ahora es tiempo de escribir nuevos capítulos. A veces, en noches como esta, cuando el jardín se llena con el aroma de los jazmines y la Ciudad de México se extiende iluminada a lo lejos, me permito reflexionar sobre el extraño camino que me trajo hasta aquí. Si hace un año alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría tan radicalmente, que descubriría fuerzas que no sabía que poseía, que me convertiría en un símbolo de resiliencia para otras mujeres, me habría parecido una fantasía improbable. Yo, Dolores Castillo Vega, la profesora de literatura que vivía entre libros y estudiantes, transformada en una luchadora, una sobreviviente, una mujer que se atrevió a desafiar a los poderosos y ganó. Pero así es la vida, impredecible, sorprendente, a veces dolorosa, a veces hermosa, como las novelas que he enseñado durante décadas, llena de giros inesperados y revelaciones que cambian todo lo que creíamos saber. La traición de Eduardo y Miguel fue el golpe más duro que he recibido en mi vida. Por un tiempo, creí que me destruiría por completo, pero en lugar de quebrarme, me transformó. Me obligó a mirar dentro de mí y descubrir recursos que siempre estuvieron allí, esperando a ser reconocidos. No celebro lo que pasó, no agradezco el dolor ni la humillación, pero reconozco que a través de esa oscuridad encontré mi propia luz. A través de esa pérdida, me encontré a mí misma. Y esa, quizás, es la lección más valiosa de toda esta experiencia. Nunca somos tan débiles como creemos en nuestros peores momentos, ni tan fuertes como pensamos en nuestros mejores días. La verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse una y otra vez, transformando cada golpe en un escalón hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. El sol comienza a ponerse sobre la Ciudad de México. Las bugambilias proyectan sombras alargadas en el patio. En unas horas, vendrán algunas amigas para nuestra reunión quincenal de lectura. Estamos explorando a escritoras mexicanas contemporáneas, voces poderosas que hablan de resiliencia, de transformación, de la capacidad humana para renacer después de la destrucción. La casa que tanto amo sigue en pie, testigo silencioso de mi caída y mi resurgimiento. Sus paredes han visto mis lágrimas y mi risa, mi desesperación y mi triunfo. Es el escenario donde se desarrolló el drama de mi vida, y ahora es el espacio donde escribo mi propio final feliz. No el felices para siempre de los cuentos infantiles, sino la felicidad real que viene de conocerse a una misma, de aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros, de abrazar la vida en toda su complejidad. A mis 57 años, soy una mujer nueva. O quizás siempre fui esta mujer, y solo necesitaba la tormenta adecuada para descubrirlo. La noche ha caído completamente sobre Coyoacán. Las estrellas brillan en el cielo de la Ciudad de México como promesas silenciosas, promesas de que siempre hay luz después de la oscuridad, de que siempre hay un nuevo día esperando, sin importar cuán larga sea la noche. Y yo estoy lista para ese nuevo día, para esa nueva vida, porque ahora sé que la verdadera Dolores Castillo Vega no es la esposa, ni la madre, ni la profesora. Es la mujer que encontró el coraje de enfrentarse a la mentira más grande de su vida y salió victoriosa. Es la mujer que aprendió que el poder más grande no viene de dominar a otros, sino de dominarse a una misma. Es la mujer que ahora se mece tranquilamente en su jardín, libre al fin para ser simplemente ella misma.